una herencia millonaria, un hombre atrapado en su propia desesperación, y una mujer con un pasado oculto que busca sobrevivir. Todo comienza con un trato prohibido que amenaza con desmoronar la fachada de una de las familias más influyentes de Ciudad de México. Mentiras, traiciones y secretos emergen mientras Julián Montenegro, un joyero aparentemente perfecto, se enfrenta a su infertilidad y a las presiones de su ambiciosa familia. Pero cuando Irene, una joven embarazada en situación de calle, entra en su vida, el destino de ambos toma un giro inesperado. ¿Qué pasará cuando las grietas de este plan perfecto comiencen a salir a la luz? Descubre esta historia llena de drama, suspenso y emociones que te dejarán al borde de tu asiento. La Ciudad de México brillaba bajo el resplandor de los rascacielos, pero la oscuridad se aferraba con fuerza a las esquinas más profundas del alma de Julián Montenegro. A sus 38 años, Julián era el orgullo de su familia. Su tienda de joyas, Montenegro Exclusivos, no solo era un emporio del lujo, sino también un símbolo de tradición que había pasado de generación en generación. Sin embargo, detrás del impecable traje de diseñador y la sonrisa que vendía confianza, Julián llevaba consigo un secreto que lo consumía. Había recibido la noticia en una consulta rutinaria, una que al principio pensó sería un trámite rápido. El diagnóstico llegó como un golpe: infertilidad irreversible. Las palabras del médico retumbaban en su cabeza. Lo siento mucho, señor Montenegro, pero no será posible que tenga hijos de manera natural. En un instante, su mundo se fracturó. No era solo su sueño de ser padre lo que desaparecía, sino también su capacidad de cumplir con el requisito impuesto por el testamento de su padre. Debía tener un heredero legítimo para recibir la totalidad de la herencia familiar. Sin ese legado, Montenegro Exclusivos podría quedar en manos de su hermano menor, Germán, un hombre que no compartía ni su pasión por el negocio ni el respeto por su linaje. Esa noche, Julián se encerró en su estudio, con las luces apagadas y una copa de whisky en la mano. Observaba el retrato de su padre, Esteban Montenegro, colgado sobre la chimenea. En sus ojos parecía encontrar juicio y decepción. ¿Qué dirías ahora, viejo? ¿Qué clase de Montenegro soy si no puedo continuar con el apellido?, murmuró, antes de lanzarle la copa, que se rompió en 1000 pedazos contra el marco. Durante días, Julián mantuvo su fachada de perfección. Su madre, Valeria, seguía preguntándole cuándo sentaría cabeza, cuándo formaría una familia, cuándo llegaría el tan ansiado nieto. El tiempo corre, hijo, le dijo una tarde mientras tomaban el té en el salón principal de la mansión Montenegro. Cada comentario era como un puñal, pero él respondía con evasivas y fingía sonreír. La noche lluviosa que cambió su destino comenzó como cualquier otra. Julián había salido tarde del trabajo, evitando regresar a casa y enfrentar otra conversación incómoda con su madre. Mientras conducía por las calles empapadas, su mirada se perdió en los destellos de las luces reflejadas en los charcos. Sin rumbo fijo, tomó un camino diferente y terminó en una zona menos privilegiada de la ciudad. Fue entonces cuando la vio, bajo la luz tenue de un farol, una mujer joven, de cabello enmarañado y rostro agotado. Se acurrucaba en una banca de un parque. Su chaqueta, evidentemente desgastada, apenas cubría su vientre abultado. «Está embarazada», pensó Julián, mientras disminuía la velocidad. Algo en la escena lo perturbó profundamente. Tal vez era el contraste entre su mundo de abundancia y el vacío en los ojos de aquella mujer. Tal vez era el estado de desesperación que compartían, aunque en contextos diferentes. Sin pensarlo mucho, estacionó el coche y se acercó. La lluvia era un látigo frío que golpeaba con fuerza, pero ella apenas parecía notarlo. Julián la miró con cautela, buscando las palabras adecuadas. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. La joven lo miró con desconfianza. Sus ojos marrones, grandes y profundos, estaban llenos de algo más que cansancio. Llevaban consigo el peso de un pasado difícil. «¿Por qué te importa?», respondió ella, con voz cortante. «¿Por qué no parece un buen lugar para pasar la noche? Y menos en tu estado», replicó Julián, señalando su vientre. Ella resopló y desvió la mirada. «No necesito tu caridad, señor rico». Julián sintió un golpe inesperado de vergüenza. Quizás, de alguna manera, se veía reflejado en ella. Alguien perdido, luchando contra una tormenta que no podía controlar. Pero había algo más. Una idea absurda, casi grotesca, comenzó a formarse en su mente. «No es caridad, es una propuesta», dijo finalmente. La joven lo miró, intrigada y recelosa. «¿Qué clase de propuesta?». Julián tomó aire. Sabía que lo que estaba a punto de decir era arriesgado, incluso inmoral, pero estaba desesperado. «¿Tienes algo que yo necesito?»,
Comenzó, con tono medido. Y yo puedo darte lo que tú necesitas. Seguridad, un lugar para quedarte, comida, todo lo que tu hijo podría necesitar. Ella lo estudió con intensidad, buscando algún indicio de burla o malicia. ¿Y qué es lo que tú necesitas? La pregunta quedó flotando en el aire, junto con el sonido de la lluvia que se intensificaba. Julián sabía que si daba el siguiente paso, no habría marcha atrás. Pero en ese momento, la presión del legado montenegro pesaba más que su moralidad. Un hijo. Necesito un hijo. La mirada de la joven pasó del desconcierto a la incredulidad, y luego a una especie de comprensión sombría. No dijo nada al principio, pero sus labios temblaban, ya fuera por el frío o por la carga de sus propias decisiones. Me llamo Irene, dijo finalmente, con voz suave, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Julián la tomó, y con ese apretón comenzó algo más grande que cualquiera de ellos. Algo que estaba destinado a cambiar ambos destinos para siempre. ¿Te imaginas hasta dónde pueden llevarnos las mentiras y los secretos más oscuros? Esto apenas comienza. La tensión crece, los conflictos familiares se intensifican y los giros inesperados están por desatarse. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda a seguir creando historias atrapantes como esta para ti. ¿Qué será de Julián, Irene y ese pacto que lo cambió todo? No te pierdas lo que está por venir, porque las revelaciones más impactantes aún están por descubrirse. El día amaneció con el murmullo de la Ciudad de México extendiéndose como un eco interminable. Julián Montenegro estacionó su coche frente a la mansión familiar, una imponente edificación que combinaba la elegancia del pasado con los lujos del presente. Irene Solano bajó del automóvil con pasos titubeantes, sus zapatillas desgastadas contrastando con el mármol pulido de la entrada. Para ella, ese lugar era otro mundo. Un universo del que solo había oído hablar y al que nunca pensó que podría pertenecer, ni siquiera temporalmente. Tienes que seguirme el juego, dijo Julián mientras le sostenía la puerta. A partir de ahora, todos creerán que este bebé es mío. Serás tratada como parte de la familia, pero no debes confiarte. Mi madre. Bueno, digamos que tiene una forma particular de descubrir la verdad. Irene lo miró de reojo, intentando interpretar sus palabras. Estaba allí porque no tenía otra opción. Su embarazo había complicado su vida al punto de que apenas podía sobrevivir en las calles. La propuesta de Julián era extraña, sí, pero le ofrecía algo que nunca había tenido: estabilidad. Sin embargo, esa estabilidad tenía un precio, uno que todavía no lograba comprender del todo. Al entrar en la casa, Irene sintió las miradas inquisitivas del personal doméstico. Las paredes, cubiertas de retratos familiares y obras de arte, parecían observarla con la misma intensidad que las personas. Julián caminaba con seguridad, pero ella sentía que cada paso era un reto. En el salón principal, la esperaba una mujer de cabello perfectamente peinado y un porte altivo. Valeria Montenegro, la matriarca de la familia. ¿Quién es esta joven?, preguntó Valeria, con una voz que mezclaba curiosidad y desdén. Julián no titubeó. Mamá, ella es Irene. Estamos juntos. Está esperando un hijo. Mi hijo. El silencio en la sala se hizo palpable. Irene sintió que todos los ojos se clavaban en ella, analizando cada detalle de su apariencia, su ropa modesta, su cabello rebelde, su postura nerviosa. Valeria frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, una voz interrumpió la tensión. Julián Montenegro sentado cabeza. Eso sí que es noticia. La voz pertenecía a Germán, el hermano menor de Julián, que había regresado a la ciudad después de varios años. Su presencia era una mezcla de arrogancia y carisma, un contraste evidente con la seriedad de Julián. Germán se acercó a Irene y la miró con una sonrisa ladeada. Bienvenida a la familia, Irene. Esto será interesante. Esa misma tarde, Irene fue llevada a una habitación lujosa que la hizo sentir aún más fuera de lugar. Las sábanas eran de un blanco inmaculado, los muebles de madera fina y los ventanales daban a un jardín perfectamente cuidado. Sentada en la cama, acarició su vientre y pensó en lo lejos que estaba de las noches frías en el parque. Pero esta comodidad venía con un peso. Sabía que tenía que encajar en este mundo, al menos lo suficiente para mantener la mentira. Julián la visitó más tarde. Se veía agotado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Sé que esto es complicado para ti, dijo mientras se sentaba en una silla cerca de la ventana. Pero necesitamos que esto funcione. Por favor, solo sigue mi ritmo. No dejes que mi madre o Germán te intimiden.
¿Por qué confías en mí?, preguntó Irene de repente, con la voz llena de duda. Podría arruinarlo todo si quisiera. Julián la miró por un momento, como si estuviera considerando la respuesta. Finalmente, dijo, no lo harás, porque tú también tienes algo que perder. Irene no respondió, pero sus palabras quedaron resonando en su mente. ¿Era realmente así? ¿O estaba más atrapada de lo que había pensado? Los días pasaron, y con ellos llegaron los retos de mantener la mentira. Irene asistía a reuniones familiares donde Valeria la observaba con una mezcla de desconfianza y cortesía forzada. Cada pregunta sobre su relación con Julián o sobre el bebé la ponía al borde del colapso, pero se esforzaba por mantener la calma. Aprendió a comportarse como una Montenegro, al menos en apariencia, aunque por dentro seguía sintiéndose una extraña. Mientras tanto, Germán comenzó a mostrar un interés particular en la relación de Julián e Irene. Su curiosidad no era casual. Había algo en la historia que no terminaba de convencerlo. Una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho de su hermano, encontró algo que llamó su atención. Un expediente médico a nombre de Julián. Aunque el contenido era ambiguo, las palabras infertilidad masculina destacaban en el encabezado. Germán no dijo nada en ese momento, pero sus sospechas crecieron. Decidió observar más de cerca a Irene, buscando cualquier indicio que confirmara sus dudas. Por su parte, Irene comenzó a notar su presencia constante, lo que aumentó su paranoia. Sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, y cualquier paso en falso podría arruinar todo. La tensión alcanzó su punto máximo durante una cena familiar, donde Germán lanzó un comentario aparentemente inocente. Es curioso que Julián nunca mencionara nada sobre el embarazo hasta hace poco. Digo, conociendo lo reservado que es, uno pensaría que habría tardado más en presentar a Irene. La sala quedó en silencio por un instante, y Julián, acostumbrado a manejar situaciones incómodas, respondió con calma. Quería asegurarme de que todo estaba en orden antes de hacer el anuncio. No quería que la familia se preocupase innecesariamente. Irene, sin embargo, sintió como su corazón se aceleraba. Germán no la miraba directamente, pero sabía que sus palabras iban dirigidas a ella. Esa noche, mientras Irene intentaba dormir, recibió un mensaje en su teléfono, un dispositivo que Julián le había proporcionado. Era de Germán. Hablemos. Sé más de lo que crees. Irene mira la pantalla, su rostro iluminado por la tenue luz del celular, mientras la duda y el miedo se mezclaban en su expresión. La tensión en la mansión Montenegro era palpable, como una cuerda a punto de romperse bajo el peso de los secretos que la sostenían. Julián había pasado los últimos días esquivando las insinuaciones de Germán, pero sabía que el enfrentamiento era inevitable. Su hermano menor no solo era hábil para detectar mentiras, sino que también disfrutaba exponerlas, especialmente cuando implicaban un golpe a la reputación de Julián, el hijo perfecto. Germán encontró su oportunidad en una noche tranquila, cuando Julián se encerró en su despacho para revisar los balances de Montenegro exclusivos. Necesitamos hablar, dijo Germán, irrumpiendo sin previo aviso. Julián levantó la vista, intentando ocultar el fastidio que le causaba la interrupción. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Estoy ocupado. Germán cerró la puerta tras de sí, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Caminó hacia el escritorio y lanzó un sobre la mesa. ¿Esto te suena familiar?, preguntó, con una sonrisa torcida. Julián tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro estaba una copia del informe médico que confirmaba su infertilidad. Su rostro permaneció inexpresivo, pero por dentro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con frialdad. Eso no importa. Lo que importa es lo que haré con esta información. Germán se inclinó hacia adelante, disfrutando del momento. ¿Por qué no nos cuentas a todos la verdad? No es tu hijo, ¿verdad? Julián respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿Y qué ganarías con eso? ¿Sabes el escándalo que causaría? No solo dañarías mi reputación, sino también la de nuestra familia. ¿Estás dispuesto a arruinar todo por un simple ataque de celos? Germán se echó a reír, una risa que sonaba más a desafío que a diversión. Esto no tiene nada que ver con celos, Julián. Tiene que ver con la verdad. Siempre te has escondido detrás de esa fachada perfecta. Pero todos tienen un límite. Y creo que tú estás a punto de alcanzar el tuyo. Mientras tanto, Irene enfrentaba su propio desafío. Gabriela, la esposa de Germán, la había estado observando con sospecha desde el primer día. Era una mujer astuta, acostumbrada a navegar las intrigas de la alta sociedad, y algo en Irene no le cuadraba. Una tarde,
Gabriela aprovechó un momento a solas con Irene en el jardín de la mansión. La atrapó junto al estanque, donde Irene intentaba encontrar un poco de paz lejos de las miradas inquisitivas. «No pareces encajar aquí», dijo Gabriela, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Irene intentó mantener la compostura. «Estoy haciendo lo mejor que puedo». Gabriela se inclinó hacia ella, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «¿Y qué tan bien puedes fingir? Porque tengo la sensación de que hay algo que no nos estás contando. ¿O me equivoco?» Irene sintió un nudo en el estómago. Gabriela sabía cómo jugar con las inseguridades de las personas, y no iba a detenerse hasta encontrar lo que buscaba. «No sé de qué estás hablando», respondió Irene, intentando sonar firme. Gabriela sonrió de nuevo, pero esta vez había algo de amenaza en su expresión. «Tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Solo espero que estés preparada para las consecuencias». La situación se complicó aún más durante una gala organizada por Valeria Montenegro. El evento, una muestra de opulencia y poder, era el escenario perfecto para que la familia demostrara su estatus ante la élite de la ciudad. Julián obligó a Irene a asistir, asegurándole que era necesario para mantener las apariencias. Todo parecía ir según lo planeado hasta que Irene vio a alguien que jamás pensó volver a encontrar. Felipe, un antiguo conocido de su vida en las calles. El hombre, vestido con un traje barato que contrastaba con el lujo del lugar, la miró fijamente desde el otro lado del salón. Irene sintió que la sangre se le helaba. Sabía que Felipe podía destruir todo con unas pocas palabras. Él se acercó a ella mientras Julián hablaba con otros invitados. «Vaya, Irene. Nunca pensé verte en un lugar como este». Felipe sonrió, pero había algo siniestro en su tono. Irene intentó mantener la calma. «No hagas esto aquí. Por favor». «Oh, no te preocupes. No haré un escándalo. Pero creo que deberíamos hablar, más tarde. Ya sabes, para ponernos al día». La amenaza velada en sus palabras la dejó temblando. Sabía que Felipe no se detendría hasta obtener algo a cambio de su silencio. Esa noche, la presión alcanzó su punto de quiebre. Julián confrontó a Irene después de notar su nerviosismo durante la gala. «¿Quién era ese hombre?», preguntó, con un tono que bordeaba la desesperación. Irene, cansada de las mentiras, decidió ser honesta. «Alguien de mi pasado. Podría arruinarlo todo». «Entonces asegúrate de que no lo haga», dijo Julián, con frialdad. Irene lo miró con incredulidad. «¿Eso es todo lo que tienes para decir? ¿Crees que esto es tan simple?». Antes de que Julián pudiera responder, Irene se dobló de dolor. Un espasmo la recorrió y su respiración se volvió errática. El pánico se reflejó en sus ojos. «Está viniendo», susurró, llevándose las manos al vientre. «El bebé está viniendo». Julián se quedó congelado por un instante, pero luego reaccionó. «Voy a llamar a un médico. Aguanta». Mientras Irene era llevada de emergencia al hospital, Germán se preparaba para revelar toda la verdad durante una reunión familiar programada para la mañana siguiente. Había decidido que era momento de acabar con las mentiras de Julián, sin importar las consecuencias. Irene en una sala de partos, lucha contra el dolor, mientras Germán sostiene el expediente médico en sus manos, listo para destruir el frágil castillo de cartas que Julián había construido. El grito del recién nacido rompió el silencio en el hospital, como una melodía inesperada que traía consigo tanto alivio como incertidumbre. Irene, agotada pero aliviada, observó al pequeño ser que ahora descansaba en sus brazos. Tenía las mejillas sonrojadas y el cabello oscuro como la noche. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Todo el caos, las mentiras y las dudas se desvanecieron momentáneamente, dejando solo el amor puro e incondicional de una madre por su hijo. Julián permanecía cerca, con una mezcla de emociones cruzando su rostro. Su mundo, construido meticulosamente con una fachada de perfección, se tambaleaba. Y sin embargo, al mirar al bebé, algo dentro de él cambió. No era su hijo biológico, pero eso ya no importaba. En ese instante, entendió que el amor y la familia no estaban determinados por la sangre, sino por las elecciones que hacemos y las conexiones que forjamos. «Es hermoso», susurró, acercándose a Irene. Ella levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. «Julián, hay algo que debo decirte. Algo que no puedo seguir ocultando». Antes de que pudiera continuar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Germán entró, sosteniendo el expediente médico de Julián como si fuera una daga lista para ser usada. Detrás de él venía Valeria, con una expresión de desconcierto y preocupación. «Ya basta de secretos», dijo Germán,
dejando el expediente sobre la mesa junto a la cama de Irene. Creo que todos merecemos saber la verdad. Valeria tomó el documento, sus ojos recorriendo las líneas con rapidez. Su rostro, normalmente imperturbable, se endureció aún más. Levantó la vista hacia Julián, esperando una explicación. Es cierto, admitió Julián, con una voz que denotaba tanto cansancio como resolución. No soy el padre biológico de este bebé. Irene y yo hicimos un acuerdo. Pero quiero que todos sepan algo. Nada de esto fue por la herencia. Fue porque creí que podía salvar algo que ya estaba roto. Germán soltó una carcajada amarga. ¿Salvar qué? Julián, tu reputación, el legado Montenegro. Todo esto es una farsa. Irene, todavía débil, tomó aire profundamente. Era su turno de hablar. Tal vez lo sea, pero yo también tengo algo que decir. No soy quien ustedes creen. No crecí con privilegios, ni siquiera con estabilidad. Pero tampoco soy solo alguien que apareció de la nada. Mi madre trabajó para esta familia hace muchos años, en esta misma mansión. Ella dedicó su vida a ustedes, y yo crecí escuchando historias sobre los Montenegro. La revelación dejó a todos en silencio. Valeria frunció el ceño, intentando recordar. ¿Cómo se llamaba tu madre? Teresa Solano, respondió Irene, con una mezcla de orgullo y tristeza. El rostro de Valeria se suavizó por primera vez en años. Teresa, sí, la recuerdo. Fue una mujer trabajadora y noble. Nunca supe qué pasó con ella después de que dejó la casa. Murió cuando yo era una niña, dijo Irene, con la voz quebrándose. Y desde entonces, he luchado para salir adelante. No estoy aquí para robar nada. Estoy aquí porque quise creer que este bebé podría tener la oportunidad de tener algo mejor, algo que yo nunca tuve. El ambiente en la habitación cambió drásticamente. Las palabras de Irene resonaron en todos los presentes, especialmente en Julián, quien sintió una nueva ola de culpa por haber involucrado a Irene en su desesperado plan. Valeria, siempre orgullosa y rígida, pareció por un momento más humana, más vulnerable. Germán, aunque seguía desconfiando, se quedó callado, procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente, Valeria habló. Julián, lo que hiciste estuvo mal. Engañar a tu propia familia es imperdonable. Pero, hizo una pausa, mirando al bebé que dormía plácidamente en brazos de Irene. Este niño es un Montenegro ahora, no por sangre, sino porque así lo has decidido. Y si eso es lo que quieres, entonces así será. El alivio en los ojos de Julián fue evidente, pero también lo fue la gratitud en el rostro de Irene. Por primera vez, sintió que tal vez había un lugar para ella y su hijo en este complicado mundo. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones difíciles pero necesarias. Julián tomó la decisión de renunciar a la herencia condicionada por la existencia de un heredero biológico, dejando claro que el legado Montenegro no debería depender de criterios tan arcaicos. Sorprendentemente, Valeria aceptó su postura, reconociendo que los valores de la familia necesitaban evolucionar. Germán, aunque inicialmente reticente, terminó por aceptar al bebé como parte de la familia, influido por la honestidad de Irene y la transformación evidente en Julián. La relación entre los hermanos, aunque todavía tensa, mostró señales de reconciliación. Por su parte, Irene empezó a encontrar su lugar en la mansión Montenegro. A pesar de las diferencias culturales y sociales, su carácter fuerte y su dedicación al bienestar de su hijo le ganaron el respeto de muchos, incluido el personal de la casa, que recordaba con cariño a su madre, Teresa. El capítulo culmina con una escena cargada de simbolismo. Julián e Irene, acompañados por el bebé, se sientan en la terraza de la mansión mientras el sol comienza a salir en el horizonte. El cielo se tiñe de tonos cálidos, reflejando el renacimiento que ambos experimentan. ¿Crees que podamos hacerlo?, pregunta Irene, mirando a Julián con una mezcla de esperanza y duda. Él la observa por un momento antes de responder. No será fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos empezando algo real, algo que vale la pena. Irene asiente, abrazando a su hijo mientras el sol ilumina sus rostros. Julián extiende una mano y toma la de ella, sellando un pacto que ya no está basado en mentiras, sino en la promesa de construir un futuro juntos.